Cámara de Diputados ya aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica, pasa ahora al Senado para su votación y le pedí a Gonzalo Monroy que nos ayudara a entender el día de hoy, a examinar qué es lo que está en juego para la industria eléctrica del país. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Oye, en la mesa pasada, uno de los temas que salió para superar la pobreza es necesitamos un país que tenga energía, capacidad energética para crecimiento económico. Esto no parece contribuir, esta nueva ley no parece contribuir a este objetivo, ¿no? No, por desgracia, no, Leo. Una de las cosas que hay que advertir claramente es que con esta contrarreforma eléctrica no se le garantiza a CFE que tenga mayores recursos para invertir, no da realmente ningún proyecto prioritario para las comunidades más alejadas, tampoco resuelve el problema de la transmisión, como los apagones del 28 de diciembre, y tampoco resuelve los problemas de suministro de gas natural, como los que vimos apenas la semana pasada. Así que en ese sentido se trata únicamente de poner a CFE en el frente de la generación, pero que no resuelve ningún problema estructural que todavía tenemos. Ahora, hay países, Gonzalo, donde sí se ha mantenido el monopolio estatal de la electricidad, y pienso, por ejemplo, en Francia, y no han tenido problemas energéticos, pero bueno, esto a un costo alto porque pues, tienen que darle los recursos a la empresa pública para invertir en plantas de generación y en líneas de transmisión, ¿no? Es muy correcto, y fíjate, en esa parte no hay que tampoco justamente satanizar la inversión pública, eso es algo muy importante. Lo que sí tenemos que ver es el sistema en su conjunto. ¿Cuál es justamente la forma en que se tiene que hacer para poder atender las necesidades de un país que sigue todavía en crecimiento? La población, aún de que todavía está pasando esta crisis de la pandemia, sigue creciendo. México sigue haciéndose también un país más rico, también a pesar de todo lo que está pasando en la economía. Y obviamente toda esta cantidad de gente, estos vectores de crecimiento de población y de ingreso, nos van a llevar a una mayor necesidad energética. Eso significa de que vamos a tener que enfrentar grandes retos de cómo generar la energía, cómo llevarla a quien la requiera y sobre todo en la forma confiable y a un precio asequible. Digo, te lo comento porque la discusión es entre Estado y mercado en esta cuestión eléctrica y energética. Hoy leía un artículo en el New York Times de cómo Texas le apostó al mercado, y también lo que estamos viendo es que no resultó un éxito, sino que al revés, no ha sido conveniente para los tejanos tener la generación privada. En el caso, por ejemplo, de Texas, qué bueno que lo mencionas, Leo. Fíjate, yo no creo que sea una cosa de haber sido de política totalmente pro mercado o una política totalmente estatal. Creo que lo que nos mostró, y es una cosa de cambio climático, nos mostró las debilidades de un sistema que no está preparado para enfrentar clima extremo. Sí, te puede aguantar los calores, por ejemplo, sostenidos de 45 grados en algunas partes de Midland, en Texas, pero estos fríos sostenidos como los vimos, la infraestructura no estaba hecha. ¿Por qué no se va, por No, ejemplo, la luz? a ver, Gonzalo, déjame, porque lo que decía este artículo, lo que demostraba es que la gente que conectó sus sistemas de electricidad a las generadoras privadas acabaron pagando más dinero que la gente que contrataron ese servicio con los utilities, con las compañías públicas. Es muy correcto, justamente por un factor principalmente de disponibilidad y de quién podía tener a la mano justamente esos contratos de respaldo. Eso es algo muy importante en el caso de Texas. Sobre todo quién estaba sacando gas natural de las reservas estratégicas que tienen o de sus almacenamientos. Eso es lo que explica por qué la diferencia entre un público, un utility y una empresa de generación privada. Obviamente, como te lo digo, a todos absolutamente en mayor o menor medida, esta gran tormenta invernal, este efecto del cambio climático los agarró a todos con las manos en la puerta. Obviamente a unos les fue mejor que a otros, obviamente se tiene que pagar, aquí no hay ni un subsidio que vaya de un lado a otro, así que en ese sentido también esas distorsiones o estas ausencias de distorsiones nos llevaron a estos resultados. Sí, yo lo que te pregunto es porque evidentemente aquí hay una visión ideológica por parte del gobierno de que lo mejor es un sistema eléctrico público, monopólico de la CFE. Y lo que estamos viendo es que pues no es un tema que nada más esté litigando esto en México, Gonzalo, sino en todo el mundo.
Es muy correcto, y creo que le acabas de pegar a uno de los grandes debates de nuestro tiempo. ¿Cuál es el rol del Estado en el mercado? Hoy justamente nos hemos dado cuenta de que en los últimos 20 años el proceso de globalización, también la emergencia tecnológica, probablemente el caso más visible es el Internet, pues obviamente está llevando a ese exacerbado justamente el rol del mercado, ¿no? ¿El mercado es perfecto? Por supuesto que no lo es. Esa es la necesidad justamente de la regulación. ¿Cuál es el nuevo papel justamente del Estado? El Estado participante que se inmiscuye en el día a día de las operaciones. Sabemos muy bien que eso tampoco es eficiente. ¿Dónde podemos encontrar el punto medio? Justamente también creo yo que es en el apostar a las tecnologías. Hoy sabemos que, por ejemplo, respuestas automáticas que se dan justamente por los algoritmos prevén justamente y protegen las redes de transmisión. Ese es un ejemplo. Podemos ver los intercambios comerciales que se pueden dar con tecnologías innovadoras como de blockchain. Todo esto justamente en aras de mayor transparencia y una minimización de los costos que redundan en precios más atractivos. Sí, al final del día lo que queremos es electricidad barata, independientemente si sea pública o privada, ¿no? Yo creo que eso es lo que quiere el país, esa es la soberanía al final del día, ¿no, Gonzalo? Bueno, Exactamente, y no, disponibilidad y barato, porque también es que son las dos cosas, ¿no? no, y creo que acabas de hacer justamente esta gran diferencia que es fundamental. No se trata de soberanía, se trata de seguridad energética. Y la seguridad Sí. energética es definida de una forma muy sencilla. Se requiere la energía, o sea, que esté disponible cuando se requiera, de forma confiable, a un precio asequible. Esa es la parte fundamental. Y tomemos una página prestada de lo que vimos en 2019, cuando fue el desabasto de combustibles en México. El presidente López Obrador nos decía, es que el país sí tiene gasolinas. Y sí, teníamos 14 buques parados en el puerto de Tuxpan esperando a descargar la gasolina. Pero en Guadalajara o en Morelia teníamos a gente que había pasado 24 horas esperando cargar su gasolina. Eso obviamente no es seguridad energética. Hoy podemos, en el caso, por ejemplo, de los apagones de la semana pasada, saber que no estamos atendiendo la seguridad nacional cuando no tenemos almacenamiento estratégico. Y fíjate, hago mucha esta diferencia porque puede ser estratégico desde el punto de vista de Estado, de seguridad nacional, o puede ser una oportunidad comercial para alguna empresa o incluso para las empresas del Estado. Uno no está peleado con el otro. Pues te agradezco, Gonzalo. Desde luego seguiremos platicando de este tema muy importante. Falta la aprobación del Senado. Lo va a aprobar el Senado, pero bueno, esto va a dar mucho que hablar. Vienen muchos litigios. Ya nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, se quejaron. En fin, esto va para largo, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar a platicar con Daniel Vázquez, experto jurídico, sobre el caso contra el gobernador de Tamaulipas. ¿Qué podemos esperar en este juicio de desafuero? Regresamos en un momento más.